esos nuevos retos que tenéis desde el laboratorio GEDISA. Actualmente, ¿qué trabajo es el que estáis desempeñando en vuestro laboratorio? Bueno, pues en el laboratorio realmente se trabaja con muchos proyectos ahora y con multitud de análisis, pero en esta época y también muy relacionado con GEDISA, porque somos dos empresas diferentes del grupo, estamos en plena campaña de los análisis foliares de los cultivos leñosos Ujú. y en concreto del olivar y del almendro, que quizás son los cultivos leñosos que por la zona tengan más entidad, más superficie cultivada, sí. Ujú. Bueno, hablamos de análisis foliares para aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor de a lo mejor palabras muy técnicas no las conozcan. Simplemente estamos hablando de un análisis de las hojas, ¿verdad? Exactamente, De exactamente. estos cultivos. ¿Por qué se hace esta campaña de análisis foliar? Pues sí, lleva razón, es que nosotros quizás pecamos por defecto. Evaluar cómo están los nutrientes en las hojas de las plantas de los cultivos leñosos, ¿no? Ujú. Estamos haciendo esta campaña y nos parece bastante importante porque desde que nació el laboratorio GEDISA y desde que trabajamos estrechamente desde GEDISA con Laboratorio GEDISA, hemos podido observar por el feedback de los agricultores, por sus opiniones y por los propios clientes que van al laboratorio, que los resultados de realizar un análisis, evaluarlo, interpretarlo y trabajar acorde a los resultados de este análisis, tanto de hoja como de suelo, de agua, y trabajar de una manera concienzuda y sobre unos valores concretos específicos de tu finca, pues da unos resultados luego en tu explotación bastante favorables. Por eso vimos muy oportuno darle entidad a esta campaña de análisis foliares ahora en el verano. Ujú. Se observa la mejora, ¿verdad? Y el beneficio en los agricultores que desarrollan este tipo de análisis. Sí, sin duda, sin duda. Por eso, como te digo, estamos haciendo mucho hincapié en facilitar a todos los agricultores el conocimiento de la importancia de los análisis foliares en sus cultivos, ¿no? Y me repito otra vez que quizá en esta época del año sea para el olivar y para el almendro, porque son los cultivos leñosos que ahora se evalúan, ¿no? Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un kit de análisis Ujú. de recogida de hojas, ¿no? Donde le vamos a facilitar a todo aquel que quiera e intentaremos que sea todo el mundo, para que lo conozca todo el mundo y que todo el mundo eh, descubra las virtudes del análisis, pues este kit. El kit está formado por un sobre donde se meten las hojas de tu cultivo, un folleto descriptivo donde se detalla toda la información de cómo hay que realizar el análisis, cómo deben de ser las hojas, dónde se recogen y demás. Y luego otro sobre un poquito más grande, de mayor envergadura, donde viene todo metido, tanto el sobre de recogida de hojas como el folleto informativo, y que también sirve para que se entregue en el laboratorio. Ujú. Sirve como sobre de entrega. Y o bien lo puede entregar allí en el laboratorio o a nosotros, a los técnicos de GEDISA, o el que no pueda por cualquier motivo, también disponemos de un servicio de recogida para facilitarle la entrega. Ujú. Precisamente hablando de este kit, para aquellos agricultores que nos estén escuchando tengan algún tipo de dudas, dentro del cual ustedes dais todos los detalles, ¿verdad? Que no hay ningún problema, porque indicáis cómo se debe de coger, además, de una forma correcta este tipo de muestra. Exacto, porque también es importante no solamente que haga el análisis, sino también cómo lo haga y la toma de muestras en sí. Es decir, la recogida de hojas pues también tiene su protocolo y se hace de una determinada manera. Ujú. El que quiera no lo puede consultar tantas veces como quiera, tanto en GEDISA como al laboratorio, pero viene el folleto indicado y bueno, te lo comento sobre Ujú. la marcha, Claro. ¿no? Pues verá, al final el agricultor tiene que determinar en su parcela cuáles son las zonas más o menos homogéneas, en función, pues si tiene distintas variedades, si tiene parte o parcela de distinta edad, de distinto manejo, al final, o incluso en zonas de suelo muy diferentes, de sierra, de la zona de vega, pues no son zonas que se puedan tratar por igual, las tratamos diferentes. Pues entonces, para nosotros son zonas diferentes o parcelas diferentes a muestrear. Luego lo que se tiene que dar un paseo la persona por el campo, haciendo una especie de zigzag y coger una muestra de en torno a 100 a 150 hojas. Las hojas con el peciolo, con el cabillo, la hoja completa, y eso es importante. Ujú. Se toman en torno a 2 a 4 hojas por árbol
y lo ideal sería que fuesen de todas las orientaciones, es decir, de norte, sur, que no sea siempre por la cara soleada o por la parte sombreada, y se toman de los brotes de este año, es decir, del crecimiento que haya tenido en la primavera más o menos de la zona central. Y bueno, poco más, se mete en el sobre, se mantiene en frío y se entrega en Gedisa pues lo más pronto posible. Bien, y una cosa que es importante, que venga bien identificada la muestra, que la muestra tú la coges o el que lo coge sabe de dónde es en el momento, pero luego se nos olvida. O si hay más de una muestra, pues que venga bien identificada, el nombre del agricultor de la finca, la parcela, todos los detalles que estime oportuno, más vale que sobre a que no que falte, ¿sabes? Y qué interesante es, Sonia, el poder analizar la hoja, porque estamos hablando prácticamente que en esas hojas que se están recogiendo, ustedes prácticamente vais a conocer el estado de salud de ese árbol, ¿verdad? Pues qué curioso, esa es la idea. es como, por así decirlo, hiciéramos una radiografía Claro. al árbol. Nos puede contar muchos detalles. ¿Qué cosas son las que nos puede hablar cada una de esas hojas y que ustedes en el laboratorio os dais cuenta? Bueno, al final es un análisis, igual que cuando las personas nos hacemos un análisis o una radiografía, te da datos que te sirven Qué a ti. curioso, ¿eh? Claro, es una herramienta de diagnóstico bastante valiosa, ¿no? Entonces, pues bueno, en el informe del análisis lo que se nos da es la información de los valores de los distintos minerales en hoja, y para hacerlo más coloquial es saber cuál es la concentración de elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son los elementos nutricionales que nosotros utilizamos luego para la fertilización, o los elementos que componen la planta. Y esos son los valores que vienen en el informe, acompañados de cuáles deben ser los valores adecuados para cada elemento. Y luego también acompaña a esta información una segunda parte, que sería ya la primera parte de interpretación, lo que sería el análisis DRIS, que es un sistema integrado de diagnóstico y recomendación que evalúa un poco más en general el estado nutritivo de la planta a través de la relación y el equilibrio entre nutrientes. Es decir, lo voy a explicar de una manera un poco más coloquial. Para saber si tenemos un nutriente en concentraciones muy elevadas o todo lo contrario, muy deficiente, para que veamos si está la planta más o menos equilibrada. Porque sabemos, como técnicos y como especialistas en agricultura, que dentro de la nutrición y dentro del estado de nutrición de la planta es muy importante que no ocurran grandes desequilibrios. Es casi preferible tenerlo todo en niveles más o menos altos, o todo más o menos normal, o todo más o menos bajo, a tener un nutriente, por ejemplo, el nitrógeno en niveles muy altos, un fósforo en niveles muy bajos, porque eso realmente es más complicado para la planta, ¿sabes? No es recomendable. El análisis DRIS, que viene también en el informe, una primera interpretación en función de lo que ha resultado en el análisis. ¿Por qué debe de ser ahora? Ahora es el momento de esta campaña. ¿Por qué es ahora importante que se haga este tipo de análisis foliar? Pues verá, a lo largo de todo el ciclo, a lo largo de todo el año, las plantas no mantienen estables sus nutrientes, sus minerales. Es decir, el nitrógeno no siempre tiene el mismo valor en enero, en diciembre, en febrero o en abril. Hay dos momentos en el año que coinciden con los momentos de más frío y de más calor, es decir, durante el invierno y durante el verano, que hace mucho frío y mucho calor, respectivamente, la planta detiene un poco su crecimiento y se estabilizan estos valores nutricionales en la planta. Entonces podemos tomar estos momentos como momentos de referencia para tomar una muestra. Pero también es importante que la hoja que cojamos, que he indicado antes cómo se coge, que tiene que ser hoja completa, es importante que sea hoja que no esté dañada, que no esté golpeada, que esté bien. La hoja tiene que tener entre 3 y 5 meses. Si el brote de donde nosotros vamos a coger la hoja comienza a crecer a final del invierno, principio de primavera, y la hoja que nosotros necesitamos para el análisis tiene que tener entre 3 y 5 meses, para que coincida un momento de estabilidad, como he dicho, que tiene que ser en verano, y una hoja de al menos 3 meses, es que nos vemos obligados casi que sea julio, se nos coincide y es julio. Y por eso ahora es cuando nosotros
o cuando se hace el muestreo de hojas y se realizan los análisis. Además, en cualquier bibliografía de nutrición y en los manuales de nutrición, los valores de referencia están todos referenciados, valga la redundancia, a la toma de muestras de julio. Tomar muestras en otro momento del año quizás nos pueda dar una interpretación errónea y no nos sirva del todo para ser eficiente a la hora de interpretar. Por lo que es el momento óptimo de hacer este tipo de análisis. Aquellos agricultores que nos estén escuchando deben de aprovechar ahora estas semanas para desarrollar este tipo de recolección de hojas y de entrega al laboratorio GEDISA. Sí. Se entrega esa documentación, analizáis las hojas, ¿verdad? Que ya hemos comentado esa información que podemos obtener gracias a ese análisis. ¿Y qué pasa luego, después de conocer esos detalles que anteriormente conocíamos de cada hoja, de esa recolección que habíamos hecho, de ese muestreo? Bueno, luego pasa que nos quedamos mirando el informe y decimos, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues, verá, realmente es importante que la interpretación del análisis la realice una persona que sepa cómo interpretarlo. Y me explico. Aunque en el análisis vienen reflejados los distintos nutrientes y sus valores, cuando aparece, por ejemplo, un elemento en niveles de deficiencia o en niveles... También, normalmente solemos mirar si un elemento está deficiente, es decir, si está por debajo del mínimo. Pero como el colesterol también es importante que no lo tengamos en exceso. Es como una alerta, un aviso. Exacto. También miramos los nutrientes que pueden estar por exceso. Pero no me enrollo, es decir, cuando miramos el análisis, no solamente o no todos los nutrientes pueden ser evaluados de inmediato en función del resultado. Por ejemplo, si yo tengo el hierro, que es un elemento quizás muy difícil de evaluar en el análisis foliar, con valor a priori por encima del normal, puede pensar el agricultor que su nutrición en hierro está bien o incluso excesiva. Sin embargo, ese nutriente no se puede evaluar con un análisis foliar simplemente, sino que también hay que hacer una visita a campo por una persona formada y experimentada que sepa interpretar el resultado del análisis con el estado de la planta, con el manejo del cultivo, con el cultivo en sí, en fin, que necesita no solamente del análisis, sino descubrir el porqué de esa variación. Claro, entonces ahí nosotros desde GEDISA, como técnicos que somos, con la experiencia que tenemos y la formación, pues ayudamos a los agricultores a hacer la interpretación de ese análisis para empezar a plantear cómo trabajar su cultivo en función de los resultados y en función del estado de la plantación. Estamos hablando de unos consejos, una ayuda que van a servir de gran utilidad para el agricultor. Exactamente, sí, porque se obtiene una información muy valiosa para tomar decisiones dentro de la finca. De modo que se pueden plantear, por ejemplo, planes de fertilización, qué cantidad, cuándo la aplicamos, qué elementos aplicar conjuntamente, cuál separado, al cual debemos prestar un poco más de atención o cuál menos, porque podemos tener elementos que estén por debajo del mínimo, otros por encima del máximo, o incluso elementos limitantes que, como os dije antes, están aquellos desequilibrados a los que, estando en valores normales, también nos puede limitar un poco la nutrición, ¿no? Por eso creemos que análisis de hoja, con el análisis de hoja en este caso de lo que estamos hablando, incluso de agua, de suelo, son inversiones bastante pequeñas, mínimas, con las que podemos obtener unos resultados y muy buenos en nuestra explotación. Al final la agricultura no deja de ser un negocio ligado al campo, pero obtener unos beneficios bastante considerables, como te digo, con una inversión bastante pequeña. Y eso pues nos parece bastante interesante y de ahí el hincapié que hacemos ahora en los análisis foliares. Es uno de los principios, ¿verdad? Que desde GEDISA, de Laboratorio GEDISA, desde el principio habéis tenido siempre con el agricultor, el buscar siempre el mejorar, ¿no? la producción y el cultivo. Exacto. Mira, cuando GEDISA nació, tenía claro que su crecimiento o su vida o su trabajo se iba a instaurar en 3 pilares, que nosotros le llamamos las 3 R. Resultados, rentabilidad y respeto al medio ambiente. Es decir, buscamos que los resultados para cada agricultor sean óptimos. Buscamos la competitividad de cada agricultor a nivel individual, es decir, con los recursos que tiene, que consiga tener una rentabilidad máxima.
En cuanto a resultados, buscamos que su cosecha sea de calidad. No solamente gran cantidad, sino también de calidad, porque además ya hemos escuchado el ponente anterior, al Sánchez de Puerta, que nos hablaba de que se prima la calidad, están buscando la calidad. Para nosotros es importante que nuestro asesoramiento al final derive en calidad en la cosecha del agricultor. Y luego, y no menos importante, el respeto al medio ambiente, la sostenibilidad. Hoy por hoy algo que no dejamos de escuchar en todos los medios. Nosotros quizás estamos más ligados con la agricultura y lo escuchamos más que un ciudadano de a pie, pero a nadie le pasa desapercibido lo importante que es mantener nuestros recursos en el tiempo. Somos una población creciente, los recursos cada vez están más limitados, el planeta quizás está un poco más contaminado y las políticas agrarias y agrícolas a nivel europeo, a nivel nacional y autonómico, cada vez nos aprietan más y nos hacen ver más la necesidad de tener una agricultura sostenible. Y creemos también por parte de GEDISA que la sostenibilidad del campo y de la agricultura ayudará a que el campo sea mucho más atractivo a las nuevas generaciones. Hoy por hoy la agricultura en Andalucía, en Antequera, lo podemos ver perfectamente, es un pilar básico en la economía. Para nosotros profesionalizar el sector, que sea atractivo, que integre a las nuevas generaciones, es bastante importante y por eso colaboramos estrechamente Laboratorio GEDISA y GEDISA para ayudar al agricultor y para que sea sostenible, ¿no? Que desde aquí parto, sostenible a todos los niveles, económico, medioambiental y sostenible a nivel emocional, porque esto también pasa por la parte emocional, ¿sabes? Bueno, ese trato que al final termináis siendo familia, ¿no? De Sí, todos claro. los agricultores que van a Y es vuestra ayuda, a solicitaros vuestra colaboración. Vamos a recordar dónde os pueden encontrar, a qué teléfono pueden llamar, o si tienen alguna duda también o están interesándose en este análisis foliar, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Pues bueno, es muy fácil porque nos pueden encontrar en muchos sitios. Estamos en Antequera, en el polígono, Laboratorio GEDISA está en el polígono de Antequera, en la calle Hortelano número 12. Puede llamar por teléfono al 952 84 80 64. Puede ponerse en contacto también con GEDISA, que justo estamos enfrente, en el polígono, en calle Hortelano, pero el número 9. O bien puede escribirnos un correo en gedisa@laboratoriogedisa.com y le atenderemos de la mejor manera posible. Bueno, análisis de hoja, no lo hemos mencionado hoy mucho, pero también análisis de agua, de suelo, cualquier consulta, ¿verdad? Para mejorar lo que es el rendimiento de nuestro campo, estáis disponibles, ¿verdad? Para tratar con los agricultores. Claro. Además, de hecho, nosotros siempre recomendamos que cerremos el círculo, es decir, el agricultor utiliza agua no solo para regar, sino para hacer sus aplicaciones. Entonces, le interesa conocer el tipo de agua que tiene. El agricultor cría o cultiva sus plantas en el suelo y que no puede ser más importante que saber dónde estás cultivando y por eso el análisis de suelo también le damos bastante entidad. Y luego saber en el análisis foliar, en el análisis de hoja, qué va pasando con todo lo que estamos haciendo. Digamos que el resultado de todas las decisiones las vamos viendo también en el análisis de hoja, por si algo se nos escapa, que al final es un negocio al aire libre, ¿no? Entonces sí, hacemos todos los análisis agrícolas, incluso de patógenos, que no lo hemos comentado, pero fitopatológicos, y luego desligado un poco de la agricultura, medioambientales y de alimentación, también hacemos análisis en el laboratorio. Bueno, pues gran trabajo el que hacéis, encantados un día más de dar luz también y compartir todo vuestro día a día con nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos y que vaya muy bien este periodo que ahora llega de análisis foliar. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros y animamos a todo el mundo a que de verdad que es bastante interesante y bastante útil hacer este análisis, a que contacte con nosotros y le ayudaremos en todo lo que necesite. Pues hoy nos hemos hecho eco y lo recomendamos a todos nuestros oyentes. ¡Feliz tarde!